tardes a todos. Yo quisiera comenzar siempre pensando en los grandes amigos, hermanos, que pues realmente le debemos tanto por todo el trabajo desarrollado. Quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a rezar un Ave María por Lídice, por el señor Karakiri, el doctor, que pues el Señor les muestre el rostro de misericordia en esta situación de enfermedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Asimismo, agradezco de verdad de corazón al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Gracias por la invitación. Gracias también al señor cardenal Rubén Salazar, presidente de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Gracias de verdad por esta invitación. Agradezco también al señor Carl Anderson, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón. Gracias mil por esta invitación, que me honra muchísimo estar aquí en Colombia, en donde pues hay algo tan especial en este pueblo y que tiene relación con la Virgen de Guadalupe. Los indígenas tenían siempre esta cosmovisión en su mente, siempre la religiosidad en su mente, en su corazón. Nadie podía portar un manto azul verdoso, solamente el emperador. El azul, que significa el cielo, el verde, que significa la vida. Así que un manto azul verdoso significa la vida celestial. Eso lo podía portar solamente el emperador Moctezuma. Y para tener este azul usaban estas tintas, pero el verde era tan especial. Claro, en México había jades de todo tipo, pero no esmeraldas. Como las esmeraldas solamente se encuentran en Colombia, pues venían a comerciar hasta este lugar, a Colombia, para esas esmeraldas ponérselas en el manto del emperador. Así que los indígenas, cuando ven el manto azul verdoso de la Virgen de Guadalupe, inmediatamente entendieron que ella era emperatriz, ya que ella podía usar ese manto azul verdoso. Por eso yo siempre digo que los colombianos son el abrazo de Santa María de Guadalupe en el manto lleno de estrellas. Es el abrazo de María. De verdad, tiene mucho que ver. Santa María de Guadalupe, patrona del continente americano, nos muestra el camino de la santidad en el amor misericordioso de Dios. En febrero de este año, 2016, el Papa Francisco visitó México. Por cierto, las transparencias que están aquí son fotografías tomadas por su servidor, el 90%. Las otras, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, no son estampas, son realmente del original. Esto se les va a obsequiar, son alrededor de 500 imágenes. El Papa Francisco visitó México y de manera especial estuvo en la insignia nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Fue un momento lleno de Dios, no cabe duda. Ante la sorpresa y la emoción del pueblo mexicano, el Santo Padre había pedido a los mexicanos que lo dejáramos orar delante de la Virgen de Guadalupe. Yo me emocioné por esa petición, con esa humildad, con esa sencillez. Para todas las naciones, no solo para los mexicanos, esto fue trascendental. Contemplar al vicario de Cristo, sucesor de Pedro, el Papa Francisco, delante de la Virgen de Guadalupe en profunda oración y contemplación, fue un momento de eternidad. Los millones en todo el mundo estuvimos con él en ese instante trascendental. Estábamos compenetrados en la misma oración contemplativa. Millones en el más completo silencio. Podíamos estar en el mismo palpitar y en la misma respiración del Santo Padre, en una comunión íntima y santa. Testimonio de la Iglesia Católica al mundo entero.
Recordemos que la imagen de Santa María de Guadalupe es el de una mujer encinta, embarazada, por lo que es Jesucristo el centro tanto de la imagen como del mensaje. Es ella el arca viviente de la alianza. Es ella quien nos guía al verdaderísimo Dios por quien se vive. Confirmé que esta es la fuente de toda santidad. Respirar del mismo aliento de Dios en la oración que llena el corazón, que emociona y que motiva para lanzarse a amar con alegría a los demás. Siempre teniendo como un honor la posibilidad de ser parte de esta historia de salvación, en donde se nos llama a colaborar y a ser parte importante de ella. El Papa Francisco estuvo en esta casita sagrada, como San Juan Diego, exactamente en esa humildad santificada en la misericordia de Dios. Decía un escritor del siglo XVI sobre San Juan Diego, el humilde indígena macehual, elegido por la Virgen para ser su intercesor y mensajero delante del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Decía este autor, se escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo, exactamente como estaba el Papa Francisco delante de ella. Santa María de Guadalupe tiene un objetivo muy preciso. Ella tanto quiere, tanto desea que todos seamos santos. Y esto significa edificar su casita sagrada, templo del Espíritu Santo, templo del verdaderísimo Dios por quien se vive, templo, hogar, familia, civilización del Dios omnipotente. Todo eso significa, yo sé que en Estados Unidos al decir templo, más bien significa como sinagoga. Nosotros en América Latina, el decir templo, siempre tenemos en la mente que es iglesia católica, pero lo que ella, o como ella lo dice, casita sagrada envuelve todo, todo. En cuyo centro debe de manifestarse, ensalzarse, y quiero subrayar la palabra que ella dice también, ofrecerse al único y verdadero Dios y Señor, su amado Hijo. Templo que se edifica desde lo más profundo del corazón. Esta casita sagrada, así como el mensaje y la imagen portentosa de la Virgen de Guadalupe, son la misma Iglesia Católica, señal, testimonio del infinito amor misericordioso de Dios para el mundo entero. Así que el centro es Jesucristo, tanto de la imagen, del mensaje y de la casita sagrada. Todo está centrado en él. Para ubicar y entender este gran signo de la misericordia de Dios en el acontecimiento guadalupano y la misión tanto del laico San Juan Diego, subrayo, laico San Juan Diego, indígena macehual, vidente y mensajero de la Virgen de Guadalupe, como del humilde obispo, subrayo, humilde obispo, sacerdote consagrado para Dios y su comunidad, Fray Juan de Zumárraga, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que Dios interviene con su amor y su misericordia por medio de su madre, Santa María de Guadalupe. A algunos, cuando digo así, del santo humilde obispo, los desconcierto, porque siempre hemos tenido en la mente que supuestamente el que pues no fue muy correcto con Juan Diego fue el obispo. Quiero decir que eso es una mentira. Y no porque estén aquí varios obispos, sino es la verdad. Si ustedes leen con detenimiento el Nícal Mopogua, cómo le habla el obispo a Juan Diego, es realmente conmovedor que le llegue una persona diciendo que la Virgen le habla, que quiere un templo, en donde antes había un templo pagano a la diosa Coatlicue Tonantzin. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que llega gente diciendo que la Virgen le habla.
Y obviamente decimos al secretario, por favor, tú, por favor, por favor. En el Nicalmopogua lo trata Zumárraga con toda delicadeza, respeto. Otra vez te escucharé con más calma. Otra vez desde el principio miraré cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo. Con todo cariño, con todo respeto. Voy a decir una cosa aquí, me da mucho gusto decirla aquí. El obispo es el eje fundamental del acontecimiento guadalupano. Así, el obispo, porque es precisamente en un contexto en donde el obispo fue denigrado, humillado por sus mismos españoles católicos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, nada más que quiero subrayar esto. Es el obispo quien atiende bien a Juan Diego. Son los criados quienes lo dejaban allá afuera en el frío y con tantas horas. Fueron los criados. Y es el obispo quien pide la señal. En otras palabras, no tendríamos la imagen de la Virgen de Guadalupe sin el obispo. No tendríamos la casita sagrada sin la autorización del obispo. Así que imagínense qué papel, qué rol juega el obispo. Nada más. Ahorita vengo con los laicos. Dios irrumpe en la historia humana en aquellos días del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, logrando un mensaje que trasciende tiempos y espacios, y con ello llevando de la mano a todos sus hijos a ser protagonistas, no espectadores, sino protagonistas en esta historia que se vuelve historia de salvación. Ese momento histórico tiene mucho de trágico y al mismo tiempo esperanzador. Es decir, que en medio de la tremenda depresión indígena, en la que en el tiempo dramático de la conquista, en medio de una peste de viruela que diezmó a millones de indígenas, en medio de la decepción de constatar que de nada habían servido los sacrificios humanos que los integraba en la batalla cósmica para sustentar la vida como creían los indígenas. Una fuente histórica como Fray Diego Durán nos habla que para la consagración de la mitad del Templo Mayor en la Ciudad de México se sacrificaron cerca de 80,400 víctimas. Era un pueblo lo que se sacrificó solamente para consagrar la mitad del Templo Mayor. Ya se imaginarán cuando era la entronización del rey, cuando tenían tantas festividades. Y ahora ver que todo eso se despedazaba, de nada había servido. Asimismo, en el momento tremendo ante la conciencia inquieta de los españoles de la época, sus divisiones, su avaricia, que hacía estragos, y su soberbia, que llegaba al punto de hacerlos destruirse entre ellos mismos, a tal grado que incluso intentaron asesinar a su propio obispo español, Fray Juan de Zumárraga. Poca gente sabe que fue Diego de Delgadillo, un conquistador, quien trató de asesinar a Zumárraga, a quien no le quedó otra salida que lanzar, el obispo, la excomunión a los gobernantes católicos españoles y arrojar el entredicho a la Ciudad de México. Fray Juan de Zumárraga lo decía así, perdón las damas: sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios. Y todos los sacerdotes, presididos por el obispo, salieron de la Ciudad de México. No más sacramentos, no más Eucaristía, no más Dios. Eso hizo Zumárraga con su propia diócesis. Y todos la abandonaron. Todos abandonaron la Ciudad de México, la orgullosa y gran capital.
era tan solo ahora testigo mudo de grandezas y vilezas de sus moradores. Todavía más. Fray Toribio de Benavente, Motolinia, franciscano del siglo XVI, habla de la seriedad del problema a tal grado que todos los misioneros pensaban abandonar México y regresarse a España. Hay que ponderar la labor de los primeros misioneros, no cabe duda. Una labor titánica, los sobrepasaba por mucho, pero no podían ante todo esto. Tuvo que intervenir Dios, y no estoy diciendo que la Virgen de Guadalupe sea diosa, quiero subrayar. Es Dios a través de la Virgen de Guadalupe, quien interviene por la oración del obispo. Precisamente en este intenso y dramático momento de la historia se dio el encuentro entre Dios y los hombres por medio de Santa María de Guadalupe, haciendo de este acontecimiento un encuentro cuyo mensaje está colmado de esperanza que provoca la fe para vivir en el amor. Y fue un laico, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, primer indígena canonizado del continente americano, el portador de este mensaje para el mundo entero. Fue un humilde indígena macehual que en su tiempo y en su sociedad no se le concedía credibilidad. Fue él, laico humilde, el intercesor de la Madre de Dios, de la Madre del Omnipotente, para que se cumpliera su voluntad de edificar un templo, un nuevo templo, una casita sagrada, lugar de encuentro entre Dios y los seres humanos, un lugar de la armonía cósmica en un nuevo Génesis, en donde ella lo manifestará a Él, así lo dice la Virgen. Lo ensalzaré a Él, lo ofreceré a Él, mi amor persona, su máximo amor, Señor resucitado. O como dice el Papa Benedicto XVI, el resucitado es el nuevo templo, el verdadero lugar de contacto entre Dios y el hombre. El mensaje es para todos, pero obviamente solo los humildes como San Juan Diego son capaces de poderlo entender, hacerlo suyo y entregarlo con flores y cantos de un actuar cotidiano en el amor misericordioso, cuya fuente es el mismo Señor Jesucristo por medio de María, la valiente niña del cielo que dijo sí al Señor, una mujer. Dice el Papa Francisco, delante de Dios solo se permanece si se es pequeño, si se es huérfano, si se es mendicante. El protagonista de la historia de salvación es el mendigo. Como todo acontecimiento salvífico, el guadalupano, si bien se verifica en un momento histórico, del 9 al 12 de diciembre de 1531, y en un lugar determinado, el Cerro del Tepeyac, trasciende fronteras, culturas, pueblos, tradiciones, costumbres, llega hasta lo más profundo de todos. Además, toma en cuenta la participación precisamente de este ser humano, concreto, histórico, con sus defectos y virtudes, con sus vacíos y limitaciones, para que con su intervención todo trascienda. Una de las más claras manifestaciones de que en realidad se trata de un acontecimiento salvífico es la conversión del corazón. Es el mover en un verdadero arrepentimiento al ser humano desde lo más profundo del corazón, del alma, del espíritu y de la razón, como fruto de este encuentro con Dios, quien siempre toma la iniciativa para que seamos santos, haciendo realidad una vida plena y total, dándole todo su sentido. Después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y yo diría mejor, después del encuentro con Dios a través de la Virgen de Guadalupe, se dio la conversión más grande en toda la historia de la Iglesia. En toda la historia de la Iglesia. No hay algo semejante. En 7 años, 9 millones. Algunos me dirán, hay una carta de Fray Juan de Zumárraga que habla, antes de 1531,
sobre la conversión, y él dice ahí, 1 millón. Quiero decirte que esas conversiones, antes de la aparición, efectivamente sucedieron. Claro, la labor de los misioneros es muy importante. Tenemos el bautizo de Juan Diego, Juan Bernardino, su tío, María Lucía, es antes de la aparición, gracias a esos misioneros. Pero también es cierto que muchos usaban sistemas un tanto extraños. El gran Fray Pedro de Gante secuestró a más de 1000 muchachos para convertirlos. Se convertían, y esto que estoy diciendo, ahí está la historia. Y otra cosa, se convertían por alianzas, se bautizaban, ok, pero me estás pidiendo casarme solo con una, no, ahí sí, me bautizo, pero, y fue después, además era la primera, o sea, la más, bueno, fue después de la aparición, cuando hubo una conversión que lloraban por el bautizo y se casaban solo con una y la primera, para que no les negaran el bautizo. Eso hizo Santa María de Guadalupe, una conversión de fondo, desde el corazón. La Virgen de Guadalupe nos conduce siempre a Él, a su Hijo Jesucristo. Ella es la estrella de la primera y la nueva evangelización. Por ello, en la conferencia de Aparecida, Brasil, los obispos afirmaron: María, Madre de Jesucristo y sus discípulos, ha estado muy cerca de nosotros. Nos ha acogido, ha cuidado nuestras personas y trabajos, cobijándonos, como a Juan Diego y a nuestros pueblos, en el pliegue de su manto, bajo su maternal protección. Le hemos pedido como madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, que nos enseñe a ser hijos en su Hijo y hacer lo que Él nos diga. Hasta aquí la cita. Esto es lo que tanto desea ella, una casita sagrada en cuyo centro está Jesucristo, Eucaristía. Gracias a esto, ahora entiendo por qué la conversión. La Virgen de Guadalupe se centra en la Eucaristía. Dios, que se entrega de una manera muy especial en la Eucaristía, sacramento central de esta casita sagrada, de este templo. Los indígenas creían que había que ofrecer corazones y sangre a los dioses para que el universo pudiera continuar con vida. Pero Santa María de Guadalupe les enseña que no son ni su sangre, ni sus corazones los que sustentan a esos ídolos, sino que es su Hijo quien se entrega en la cruz, en un verdadero sacrificio pleno y total, solo por amor, que es su Hijo amado, Jesucristo, el único, máximo y eterno sacrificio que nos alimenta con su sangre, su corazón, su carne. Esto es la Eucaristía. Corazón, les dije, que subrayaba aquello que decía la Virgen: tanto quiero, tanto deseo, que aquí me construyan una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, y aquí está, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Dios ofreció a su Hijo en la cruz para la salvación de todos. Jesús ofreció su propia vida, nadie se la quita, es nuestro Redentor. Pero María, su madre, quien lo llevó en su vientre, lo alimentó, ella también en esa cruz lo ofrece. El Papa Benedicto XVI dice una cosa maravillosa: solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor, que transformará Latinoamérica y el Caribe, para que además de ser el continente de la esperanza, sea también el continente del amor. Hasta aquí el Papa. Entre lo más importante, y que es de lo más novedoso de la reflexión, es el hecho de descubrir cómo Jesucristo se encuentra con el ser humano, por medio de Santa María de Guadalupe, en el preciso momento de las más importantes fiestas que celebraban los indígenas.
bajo una, y lo pongo entre comillas, liturgia celebrativa muy semejante a la Pascua judía, ¿sí? Que es lo que Jesucristo lleva a la plenitud, tomando esa celebración en su propia persona. Él es la Pascua florida, ya que Él es el Cordero degollado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpia con su sangre, que se sacrifica ofreciendo su vida en la cruz, signo del máximo amor por el ser humano. Y es precisamente desde esa cruz donde Él nos entrega lo más valioso y precioso para Él, su propia madre, como nuestra madre. Dios, ante todo, es un Dios que ama, es un Dios que vence las tinieblas de la angustia y de la muerte con la luz verdadera. Es un Dios que nos entrega para siempre su bello canto eterno. Es un Dios por quien el corazón humano puede palpitar, o como también lo expresan los indígenas, el tener un corazón, ellos decían, endiosado. No soberbio, como lo podríamos malinterpretar, sino un corazón endiosado, ellos decían, lleno de Dios, pleno de su vida divina. El Papa Francisco lo expresa maravillosamente. Dice así: ante todo, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena. No es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley. Y esta frase que dice el Papa, bueno, sino la debilidad omnipotente del amor divino. ¿Cómo me ha calado esa frase? La debilidad omnipotente del amor divino. Es algo, se hace débil Dios cuando nos ama. Y sigue diciendo que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. De esta manera Jesucristo, el amor, pasó de la pasión a la muerte y posteriormente la resurrección. Él es la Pascua florida, nuestro Redentor y Salvador, el dueño de la vida. Así sucede exactamente en el mes de diciembre, en el momento de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Te digo, mujer de Adviento, mujer de esperanza, mujer del Apocalipsis, centrada totalmente en su amado Hijo. Ya que, como decimos, Jesucristo, el amor, se encuentra con el ser humano por medio de ella. Y en una forma de impresionante inculturación, que esta es la palabra clave, en el preciso tiempo cuando los indígenas celebraban las fiestas más importantes, como el mismo misionero franciscano del siglo XVI, Fray Toribio de Benavente Motolinia, compara las fiestas estas indígenas y así la llama como una especie de Pascua principal de los indígenas. Así se identifica a la fiesta indígena llamada Panquetzalistli. Y esto, para mí, es la clave de la inculturación de la Virgen de Guadalupe y no lo sabíamos. Cuando se canonizó San Juan Diego, 2002, no sabíamos de esto. Y para mí es la clave, hagan de cuenta que se logra descubrir aquello que todo lo demás tiene sentido. La inculturación perfecta. ¿Por qué? Porque la fiesta de Panquetzalistli es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es cuando, así lo dicen los indígenas, cuando el sol está en las entrañas de la tierra y es el momento que gracias a sangre y corazón logra vencer el sol las tinieblas. Y gracias a que surge el sol en solsticio de invierno, otro ciclo de vida podemos continuar, otro ciclo de vida. Por eso es tan importante la fiesta de Panquetzalistli. Ojalá que lo repitamos por lo menos una vez. Panquetzalistli. Padre, yo quisiera, sí, no te preocupes, a ver,
Este lado, después de mí, Panquetzalistli. Perfecto, le sale de maravilla, el náhuatl les fluye. A ver acá, Panquetzalistli. De maravilla, Juanito. A ver acá, Panquetzalistli. Venga, padre. Excelente, excelente. Allá como un tono más americano, pero muy bien, muy bien. Por lo menos una vez que lo... Es importantísimo esto, padre, pero el solsticio de invierno no es el 12 de diciembre, es del 21 al 22, ya sé, pero recuerden que estamos en ciclo juliano, en calendario juliano, antes de 1582. El calendario europeo estaba equivocado por 10 días, no así los calendarios indígenas, con la pena para alguien que sea de la madre patria o de por allá, pero estaban mal, los calendarios indígenas perfectos. Así que el solsticio de invierno astralmente cae el 12 de diciembre de 1531. Y es tan importante esta fiesta de Panquetzalistli que se hacían cuaresmas. No es nombre que yo le haya puesto, ¿eh? Son los misioneros del siglo XVI que dicen eso, cuaresmas. Pero no tu cuaresma light, para que me entiendan del náhuatl, light, ¿no? No tu cuaresma light. 40 días, viernes, padre, no comí carne roja, pero ¿qué tal el salmoncito salpicado de camarones, verdad? O sea, los indígenas hacían para la fiesta de Panquetzalistli 80 días. Los 80 días, no solamente tus viernes, los 80 días a base de tortilla, sal y agua. Algunos morían en el intento. Y además hacían sacrificios y se autosacrificaban para ofrecer esta sangre a sus dioses. Con púas de maguey, sí entendemos, púa de maguey es como unas agujas largas así de la planta del maguey, se perforaban las piernas, los brazos, el labio, la lengua, las orejas y ofrecían esa sangre. Los sacerdotes indígenas, qué bueno, me da mucho gusto que los sacerdotes indígenas se perforaban con esa púa de maguey los genitales y se pasaban una cuerda de 10 metros. Eso por si quiere algún señor obispo implementar alguna cosa, ¿verdad? Esos seminarios que quieren ser muy autóctonos. Yo nada más recogían la sangre de los sacerdotes, de manera especial la sangre sacerdotal era importantísima, manchaban unos papeles y lo ponían como a manera de banderas para que la gente, los indígenas, entendieran el sacrificio que estaban realizando sus sacerdotes para que el sol pudiera darles una nueva vida. Qué interesante, qué importante, qué profundo que Dios ha elegido en esa perfecta inculturación exactamente tomar, no la fiesta de Panquetzalistli, sino tomar el anhelo, el deseo, lo que está hasta el profundo del corazón humano y llevarlo a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe. Lo digo como dice el Concilio Vaticano II. Toma las semillas del verbo, lo bueno, lo verdadero, que está ya plantado en todo corazón y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Una cosa, esto no fue invento de ningún español, esto no fue invento de ningún indígena, es Dios, es el encuentro con Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Otra cosa es que la sabiduría del pueblo, los humildes, la hayan tomado, la hayan metido hasta el corazón y lo hayan seguido. No viene de ninguna sabiduría indígena el acontecimiento guadalupano, viene de la sabiduría de Dios
tomando ese corazón, tomando esas semillas del verbo y llevándolas a la plenitud. Ningún español podía haber inventado algo semejante, menos en un tiempo en donde ellos en sus calendarios están totalmente fuera de lugar. Ningún español de la época le llamaría a la Virgen de Guadalupe mi niña, mi muchachita, jamás. Un español del siglo XVI no le dice así a la Virgen. En cambio, los indígenas así la llaman, Socoyotita mía. Socoyotita significa el más querido, el más amado, mi consentido, mi muchachita. Eso, así se hablan, porque la Virgen de Guadalupe le dice así, Socoyotito mío. El indígena humilde le dice así, Socoyotita. Por favor, no vayan a bautizar a ningún niño con este nombre. Socoyote, no. Es el más querido, el más amado, el consentido, mi chiquito. Eso significa. Los papás le decían así a sus hijos chiquitos. Perdón que lo diga fuera de... Lo siento mucho a los que están traduciendo. Los papás decían a sus hijos chiquitos, y evoca a la Virgen de Guadalupe, Socoyotito mío, Socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana. Tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal. Pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé de un solo rostro y un solo corazón. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre, tú eres mi color. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen, tú eres mi pintura. Cualquiera que te vea a ti, me estará viendo a mí. Bueno, eso decían los papás a sus hijos chiquitos, a sus socoyotes. Santa María de Guadalupe realiza una perfecta inculturación. Ella solo toma aquellas características, semillas del verbo. Ella viene hoy con una verdad grande y poderosa, una verdad maravillosa. El verdadero Dios no está alejado, sino que viene en su inmaculado vientre para entregarse a ese ser humano. Un Dios que viene a darse en el único y eterno sacrificio, simplemente por amor. Como decíamos, ella es una mujer encinta, embarazada, así que ella no viene sola, es Dios mismo quien viene junto a ella, su madre, sagrario inmaculado del verdadero Dios. Una mujer que esperaba un bebé en la mentalidad indígena, era para los indígenas un bebé en ese vientre de esa mujer, de cualquier mujer, era ese bebé la síntesis de la energía dispersa en el universo entero, se hacía presente en esa vida, en ese vientre. La Virgen de Guadalupe no trae la síntesis de la energía dispersa en el universo, se lo dice a Juan Diego. Yo soy la madre del dueño del cielo y de la tierra. Aquí no traigo ninguna síntesis. Yo soy la madre del Creador. Así se lo dice con toda claridad. Y esta mujer de espera, de adviento, llega con aquel que se hace prójimo, Jesús, como dice el Papa Benedicto XVI. Ante la historia de un indígena, un ser humano, como todo ser humano, sediento del amor verdadero. El indígena en general guardaba un gran deseo de encontrar la verdad de Dios, como lo expresa el historiador Miguel León Portilla. Dice este gran estudioso: consciente el pensador náhuatl de que es muy difícil encontrar auténticas flores y cantos, tiene la esperanza de hallarlos algún día. La suprema misión del hombre náhuatl será descubrir nuevas flores y cantos. El simbolismo de su arte habrá de llegar hasta los más apartados rincones del universo, hasta lo más oculto de los rostros y los corazones, hasta acercarse a todos los enigmas, sin excluir al enigma de Dios. Hombres de acción y pensamiento se convertirán entonces en cantantes y poetas.
El mundo será el escenario siempre cambiante que ofrece la materia prima de la que habrá de elaborarse los símbolos asimismo cambiantes. El ser humano será poeta, cantante, pintor, escultor, orfebre o arquitecto, creador de un nuevo hogar cósmico en el que viven los símbolos portadores de un sentido capaz de dar raíz y verdad a los hombres. Hasta aquí Miguel León Portilla. Así Jesús, luz de las gentes, viene al encuentro del ser humano por medio de su madre al romper el alba de aquel sábado 9 de diciembre de 1531. En el cerro del Tepeyac, que significa cerro punta, y esto es muy importante, cerro corazón. Juan Diego contempló con asombro el rostro de la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Cómo no tenerles, no he encontrado otra palabra mejor, envidia a los laicos? Admiración, no se acerca. Envidia a los laicos, porque fue laico, el primero que escuchó la voz de María, al llamarlo con su propio nombre, Juanito, Juan Dieguito. Les recuerdo que la Virgen de Guadalupe habla en náhuatl, pero le está hablando con su nombre de pila, Juanito, Juan Dieguito. Pero le está hablando con el sentido náhuatl, en diminutivo, que en otras culturas no nos entienden. En América Latina todo lo hablamos en diminutivo, en el sentido de amor, cariño, dignidad. En otras culturas suena como desprecio. En nuestras culturas latinoamericanas todo es diminutivo. Padrecito, y te sale un tipo, ¿no? ¿Quiere usted un cafecito, lechita, azuquita, galletita? Ahorita se lo traigo, ¿no es cierto? Eso es muy latinoamericano, muy de nuestras raíces. Sí, en Perú nos ganan. Ahí me decían padrecito, Eduardito, Chavecito, échate esa. O sea, todo era un chiquito, amor, cariño. Por eso los envidio a ustedes laicos, porque el primero que escucha la voz de María, cómo suena, es el laico. Al primero que le hace saber cómo es el paraíso, es cuando se transforma este cerro muerto, salitroso, pedregoso, sin vida, en un paraíso totalmente indígena, plumas de quetzal, jades, esmeraldas. Es el primero que escucha los cantos en el cerro, que para los indígenas es la voz de Dios. Es el primero que sube ante su llamado y es el primero que ve el rostro de María. Los indígenas no podían ver al rostro del emperador. En el momento en que veían el rostro del emperador, los asesinaban. No se podía. Tomaban tierra del piso, le decían lo que tenían que decir al emperador y sin darle la espalda se retiraban. Cuando la Virgen de Guadalupe lo espera de pie y le dice: ven juntito a mí. ¿Cómo no tenerles envidia a ustedes laicos? El primero que sabe la misión de María es el laico. Tanto quiero, tanto deseo una casita sagrada. ¿Cómo no tenerles envidia, amigos? Laicos, estoy diciendo laicos. Cuando le dice: tengo el honor y la dicha de ser tu madre. El obispo lo tiene que saber después por boca del laico. Juan Diego, laico, indígena, humilde, sencillo, pobre, lo sabe directamente de ella. Y a través de ella es Dios la fuente de todo esto. Cuando ella dice mi venerable palabra, mi venerable aliento, en la mentalidad indígena no creas que está venerándose, se está autovenerando, no. En la mentalidad indígena cuando decían mi venerable aliento, se tiene que traducir aquella fuente que hace venerable mi aliento. Se está refiriendo a Jesús. ¿Cómo no tenerte envidia? En vez de que la Virgen se haya plasmado su imagen
en una casulla, en un alba, en una estola. Tuvo que elegir una tilma humilde, sencilla, una tilma de un laico. Es algo que realmente los laicos en el encuentro de Dios a través de la Virgen de Guadalupe son bendecidos por todo. Por cierto que yo no sé por qué Juan Diego no le dijo al obispo esa parte de darle vuelta al cerro. Eso es, no lo sé. ¿Cuántos? Ya me pasé. No puede ser. ¿Ya? Le damos permiso de 5 minutos más, ¿no? No, adelante, adelante. 10 minutos tiene, 10 minutos. 5 minutitos. Bueno, lo bueno es que todo esto lo van a tener ustedes. Quiero entonces retomar una cosa de la inculturación de la Virgen de Guadalupe que para mí es maravilloso, para que vean la manera de inculturar. Ella no toma lo idolátrico, no toma nada de lo idolátrico, cosas por el estilo. No, ella va hasta el fondo y toma lo que está sembrado en el corazón. Netzahualcóyotl, uno de los reyes sabios, recordemos que Netzahualcóyotl no es azteca, no es mexica, mexica azteca es lo mismo, no es azteca, es tolteca. Los toltecas eran los sabios, es un poco como lo greco-latino. Lo greco tiene fama de sabio, lo latino de dinámico, algo así son los tolteca y los aztecas. Juan Diego es tolteca. Netzahualcóyotl, del rey que te digo, de Texcoco, de mentalidad tolteca, había, en su sabiduría, había llegado a creer en un solo Dios. Pero todavía no es el verdadero Dios. Ojo con esto. Aunque lo llama así, no es el verdadero Dios todavía. Y él le dice, ¿dónde estás tú, Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyochi? Estas palabras no son dioses, sino es como decir el eterno, el omnipotente, el dueño del cielo. Y decía así Netzahualcóyotl, ¿dónde estás tú, Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyochi? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyochi? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? ¿Cómo quisiera ver tu rostro? Pero tú me has lanzado a este mundo solamente para morir. Tú te ríes de mí. Tú te burlas de mí. Te ríes cuando me voy haciendo anciano. Te burlas cuando cada vez estoy más y más enfermo. Te ríes porque me voy acercando a la muerte. ¿Para qué me diste la vida tú, Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? Cuando quiero tomar la flor de mi vida en mi mano, se muere. ¿Podré llevar esta flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dado la vida si al final de cuentas voy a morir? María, cuando se presenta ante Juan Diego, mentalidad tolteca, le dice, yo soy María, la madre de Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ofrecerlo a Él, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él. Con eso está diciendo, el verdadero Dios no está lejos de ti, ni te ha abandonado. Él quiere cumplir su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con razón la Virgen le dice a Juan Diego, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría?
¿No estás acaso en el hueco de tu manto, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío, tu anciano, que representa toda la cultura de Juan Diego, ya está bien, ya sanó. Es que ahí en ese momento es cuando Juan Diego toma la petición de la Virgen de ser su intercesor. A pesar de que él se había dicho, soy cola, soy ala, búscate otro. Y la Virgen le había confirmado, tengo a muchos, mi hijo, pero es necesario que seas tú personalmente. Y con esto termino. Cuando le dice la Virgen a Juan Diego, te ruego, te suplico, te imploro, que tú seas mi intercesor. Esto me cala acá, porque yo soy cura. Y yo me hinco delante de la Virgen de Guadalupe y le pido a ella que sea mi intercesora. La Madre de Dios, del cielo y de la tierra, el dueño del cielo y de la tierra, del universo entero, te pide a ti, laico, que sea su intercesor, para que el obispo, y solo el obispo, aprobara esta nueva civilización del amor de Dios. Ya escuchaste mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Que Dios los bendiga y gracias, Señor. Muchas gracias.